existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento, en un día por demás especial, nuestro cotidiano ejercicio de imaginaciones combinadas. Saben que Eve Bonofini sostenía que, si lo pensamos un poco, la radio es un asunto que nos funciona en los palacios de la mente, en los vericuetos de la imaginación, en que los sonidos, lo que vemos a través de un streaming, se combina también con nuestras propias imágenes, con los recuerdos, con las emociones, y que entonces, sí, pactamos combinar las imaginaciones. Un programa de radio puede convertirse en una experiencia diferente. Para nosotros, en una especie de viaje. Y cuando mencionamos la palabra viaje, no pensamos en el viaje como una evasión, como un escape. ¿Cuánta gente evade la situación, escapa de la situación, pone distancia de la situación pretendiendo que con eso soluciona algo, cuando en rigor viaja con los problemas a donde viaja? No se solucionan las cosas con distancia, pero en todo caso pueden mirarse desde otro punto de vista. Este asunto, el otro punto de vista, la agenda propia, no caer en la tentación del seguidismo de una agenda planificada por el enemigo, son asuntos piramidales en la comunicación. Hoy, como siempre, son asuntos piramidales. Y nosotros nos tomamos el trabajo cotidiano de pensar que existe una contrahegemonía en el tema de las agendas y que tenemos que llevar adelante nuestras propias agendas, porque si no, el seguidismo de una agenda planteada como la zanahoria delante del burro convierte a los ciudadanos y a las sociedades en útiles para los peores fines de sus mejores enemigos. Así que si ustedes están dispuestos y dispuestas en este día especial, un feriado, 16 de junio, no por los bombardeos de Plaza de Mayo hace 70 años, sino por el adelantamiento del Día de la Bandera, en rigor el jueves 20 sería el feriado correcto, la creación de la enseña patria por parte de Manuel Belgrano a orillas del Paraná, nosotros procedemos a la experiencia de hoy. Como se trata de un día feriado, de una circunstancia extraordinaria de la historia contemporánea argentina, planificamos para hoy un programa especial. Hubiese escrito la historia de la nevada mortal sobre la ciudad de Buenos Aires Héctor Oesterheld de no haber mediado antes el bombardeo de la Plaza de Mayo hace hoy exactamente 70 años. Hubiese escrito más adelante Charly García la canción No bombardeen Buenos Aires en medio del conflicto por las Islas Malvinas, conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas, de no haber ocurrido en esta ciudad los hechos que ocurrieron el 16 de junio de 1955. Son preguntas retóricas, pero la respuesta flota en el aire, es bastante fácil de percibir. Hoy, cuando el mundo asiste azorado a los bombardeos cruzados entre Israel e Irán, con su consecuente saldo de destrucción y de muertes, ¿sabe la aldea universal que en la Argentina hace 70 años ocurrieron hechos que luego serían borrados de la historia oficial, en cuyo marco tropas desleales a su propio pueblo bombardearon la ciudad de Buenos Aires en un intento de magnicidio del presidente constitucional Juan Domingo Perón y de acabar con su gobierno? Lo harían más adelante en el mismo año mediante el golpe de Estado definitivo, y que en aquel bombardeo murieron más de 300 civiles y quedaron centenares de heridos, y que esta ciudad fue el teatro de operaciones de un ataque sincronizado por aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea. Durante todo el tiempo que me dio, hasta una parte de este siglo, estos hechos no se contaron en los libros de historia. Desaparecieron de la memoria oficial de la Argentina, aunque no de la memoria del campo nacional y popular, y muchísimo menos de la memoria de los familiares de las víctimas. Hizo falta el paso de un tiempo muy importante y los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner para que
el asunto de los bombardeos del 55 adquiriera su propia proporción. ¿Saben que en esos bombardeos murieron más gente que en los bombardeos de Guernica en España? Pero como Picasso se encargó con una obra de arte monumental de una parte de la tarea de la memoria, para el mundo Guernica es un acontecimiento fácilmente detectable. En el comienzo de la guerra civil, aviones nazis bombardean preventivamente un pequeño pueblo vasco. El resultado es una tragedia atroz, pero en la Argentina la tragedia tuvo dimensiones mayores, es mayor la cantidad de muertos, es mucho más grave que fueran aviones del propio país los que bombardearan una ciudad. Nunca se vio, ninguna ciudad argentina fue jamás bombardeada durante ningún acontecimiento, y sin embargo la exclusión del corpus central de la historia de este relato, bueno, derivó en una ignorancia que con el tiempo fue calmándose. Hoy que la Argentina vive una circunstancia en que el bombardeo es político, en que la principal dirigente de su oposición, la figura central, si se quiere, del peronismo de esta era, Cristina Fernández de Kirchner, está a punto de ir a prisión este miércoles en medio de una conmoción social importante. No está nada mal retroceder en el tiempo para poder evaluar que este odio es resultado de un odio histórico que tal vez empezó el 17 de octubre de 1945, el odio concreto hacia el peronismo, desde la aparición del peronismo, las patas en la fuente, los cabecitas negras, la historia dando un giro piramidal. ¿Qué pasaría si este acontecimiento fuera narrado hoy mismo con el sistema de medios de comunicación, con las facilidades? El grupo de comunicación indisciplinados imaginó esta situación con nuestro compañero aquí en la M530, Pablo Caruso, poniendo la voz y la cara como si fuera su propio programa QR, y nuestra compañera Felicitas Bonavita poniendo la cara y la voz para narrar, intentar trasladar la sensación. ¿Qué pasaría si esto aconteciera hoy mismo? Reiteramos, información de último momento. En este preciso momento hay aviones bombardeando la zona de Plaza de Mayo y Casa de Gobierno. Las redes se están llenando de fotos, de videos, de comentarios que denuncian explosiones en el microcentro porteño. Tiene con la moto. Uy. Esto está sucediendo en este momento en Plaza de Mayo. No podemos asegurar, ahora no tenemos elementos para asegurar si se trata de un ataque terrorista o qué, pero lo que sí sabemos por las imágenes que tenemos, estos aviones son aviones del ejército. Boludo, ¿qué carajo está mirando? Che, ¿es joda lo que está pasando? Sí, no sé. Rarísimo. Hay Sí. aviones sobrevolando un microcentro que tomaron la Casa Rosada y está prendida a fuego, ¿no? ¿Está chequeado esto? Guerra, no estamos. No se sabe un carajo. No entiendo qué poronga está pasando, ¿me entendés? En Twitter dice golpe de estado, son los cucas, los aviones vienen de Santa Cruz, esto ya creada de la CIDE, ¿Qué, es cómo? Cristina que está presa. Tenemos otro video. Esperá, ponelo directamente. Ponelo. ¿Cómo puede ser? Pará, negro, ya sé, una pará. barbaridad. No sé, te escuché, pero no lo puedo creer. O sea, es un momento grave, va un toque. A ver, vamos a tratar de organizar esta información. En este momento acaba de llegar un comunicado que dice: argentinos, argentinas, escuchen este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra. El tirano ha muerto. Ponelo para que lo veamos y vamos viendo, gente. Perdón que no les podemos contar más, No, pero es que- no sabemos lo que está pasando. No, no puede ser. Sorprende que no haya un comunicado oficial. Nuestra patria desde hoy es libre, de verdad. Memes. ¿Quién o sea, estamos haciendo memes de. Yo me cago de risa de todo, ¿no? Son Pero, unos pelotudos. pero me parece que tenemos que. O sea, estamos bombardeando. No lo puedo creer. La aviación de la patria al servicio de la soberanía ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. La era de la recuperación de la libertad ha llegado. Es raro, esto es real. No, esto es una fake. Pero esto ya pasó en Argentina. De verdad. Un día como hoy, hace 70 años, una parte de las Fuerzas Armadas realizó el mayor ataque terrorista de nuestra historia contra el gobierno de Juan Perón, provocando la masacre de más de 350 muertos y cerca de 1000 heridos.
incluyendo menores, porque bombardearon Plaza de Mayo en plena actividad cotidiana, matando compatriotas. El tirano ha caído. Que el pueblo salga a la calle a librar la revolución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Un delirio que parece ficción. ¿Cómo puede una sociedad tener una percepción crítica de la historia si se invisibilizan episodios tan cruciales como este? ¿Ocurriría lo mismo si el golpe fuera perpetrado contra un gobierno que representa los intereses del poder económico concentrado? ¿Ocurriría lo mismo si sus líderes fueran encarcelados o proscriptos? Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. Estos 3 minutos fueron ficcionales, o más o menos ficcionales. Podríamos pensar que hoy flota un clima de violencia en la sociedad argentina, de violencia de arriba, muy fuerte. Esta canción se llama 1955. Teresa Parodi, ex ministra de Cultura. Cruzados de una causa imperdonable, inmolación del pueblo por revancha, se subieron con calma los Fueron aviones. tan manipulados los hechos para que la verdad se corriera a un costado, que no hay ni siquiera una cifra exacta de la cantidad de muertos. Suele hablarse de más de 300. Felipe Piña, 355. Un artículo en un libro que acaba de aparecer con distintos relatos, 380. El gusto amargo. ¿Y cuántos heridos? Más de 1000. ¿Y por qué nunca fueron visibilizados? Recuerdo cuando al cumplirse 60 años, un programa de televisión, cuando los canales públicos funcionaban, mostró algunos testimonios de los heridos sobrevivientes. Recuerdo a Enrique Pinti contando cómo era un niño que iba a bordo de un trolebús cuando ocurrió el bombardeo, aquel jueves de hace 70 años. Otras nos desangran. Pero es como si una parte de la sociedad hubiese preferido ni siquiera mirar para no darse cuenta. Y otra que, sabiendo lo que pasaba, careció de la narrativa oficial para poder explicarlo. Cuando se escriben las historias del odio, estos asuntos afloran inmediatamente y son muy fuertes. El canal Encuentro contando la historia del bombardeo de hace 70 años. Corrijo un dato sobre el feriado corrido de hoy. Es el feriado corrido por el aniversario de Martín Miguel de Güemes, que es mañana. El aniversario de la creación de la bandera es feriado el viernes y no se corra, gracias a los oyentes que me lo recordaron. Cruzados de una causa imperdonable, inmolación. El general Juan Domingo Perón utiliza una cadena oficial de radiocomunicación después del bombardeo de la Plaza de Mayo para alzar la voz. Está indignado. Es la traición de las propias Fuerzas Armadas, con nombres muy importantes en la historia de la política argentina involucrados. Esto es lo que dice aquel mismo día el presidente constitucional. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán,
No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Perdonable. Perón, como un estadista, manda a la gente a la casa, quiere que cese el episodio Aquil. La investigación posterior derivaría en información muy clara. El propósito de esta conjura era el asesinato del presidente de la nación, instaurar un nuevo gobierno, e incluso estaban los nombres para el triunvirato que haría la sucesión de Perón. Los nombres elegidos eran Miguel Ángel Zavala Ortiz, un dirigente de la Unión Cívica Radical, Américo Yoldi, un dirigente del Partido Socialista, y Adolfo Vicchi, un dirigente del Partido Conservador. El gusto amargo. Cayeron más de 100 bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. También se bombardearon otras zonas de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el lugar donde funcionó un café para Perón, el Instituto Perón, en Recoleta, hoy. También hubo civiles armados con ametralladoras por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Esa matanza, iluminadas por la luz. Había infantes de marina armados que intentaron asaltar la Casa Rosada. Otras nos desangran. Y después el ballet de los nombres. De esa infamia. Algunos de los marinos que participaron eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo Macera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Todos con participación en hechos ulteriores muy graves de la historia argentina. Muchos de los responsables del bombardeo se refugiaron en Uruguay una vez fracasado el intento de golpe. Allí fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, prófugo de la justicia argentina desde su participación en el levantamiento militar contra General Perón en 1951. Saben que Suárez Mason sería el comandante del primer cuerpo de ejército durante la dictadura 76-83 y uno de los más feroces de todos. Han pasado unos días, ahora es 31 de agosto del 55. En septiembre será el golpe de Estado. Perón está al contrario de aquel día en que mandó a todo el mundo a la casa para tranquilizar la situación, que echa fuego por la boca. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Compañeros, o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al país. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Esta idea de entonces, cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos, respondía también a un momento de debate interno en el peronismo. Vastos sectores desde mucho tiempo antes, John William Cook expresaba esos sectores, hasta que murió Evita expresaba esos sectores, pensaba que había que armar la sociedad, que la sociedad no podía permanecer inerme ante un intento de golpe de Estado. Perón, que era militar, pensaba en la desproporción de fuerzas armadas profesionales y equipadas contra una sociedad armada. Con calma los aviones. Cuando el golpe de Estado de septiembre del 55, en realidad no hubo la posibilidad de una resistencia civil, ni el propio Perón la pensó. Pero ¿qué elaboró sobre esto con el paso del tiempo y la experiencia histórica? En 1968, cuando Pino Solanas lo visita en su residencia en Puerta de Hierro, en España, y se forja el material de la película La Hora de los Hornos, Perón ha revisado su propia actitud entonces y opina, también era un clima de violencia el de la época, los 60 y luego los 70, que tendría que haber fusilado
en aquel momento a los responsables y dice que se arrepiente de no haberlo hecho. Ya verán cuántos matices en la actitud de Perón respecto a la propia historia, que nos permite a nosotros pensar que la historia está abierta y siempre puede ser revisada, y que a veces el paso del tiempo calma ánimos y a veces no calma los ánimos. El testimonio histórico de Perón en el 68. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, debíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la presidencia, me dijo: si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté: si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Inmolación. Extraordinario testimonio que permite ver todos los matices en el pensamiento del propio Perón, con responsabilidades distintas y en épocas distintas, texto y contexto. Invadieron el aire de miseria. Cuando pensamos en la historia de lo que aconteció un día como hoy en esta misma ciudad 70 años atrás, no lo hacemos solo para retroceder al pasado, sino para entender también coordenadas que laten en el presente. El gusto amargo de su cobardía. En un acto de homenaje a las víctimas de aquel bombardeo, desarrollado el 18 de junio de 2008, durante su primera presidencia, Cristina Fernández de Kirchner recordó que los golpes militares en la Argentina no fueron siempre gestados solo por la ambición de las fuerzas militares. La responsabilidad civil, y en aquel caso, como en el 76, eclesiástica, es fuerte. Y hoy podríamos pensar que herederos de aquellos pensamientos metamorfoseados en distintas generaciones, a veces con los mismos apellidos y a veces con otros apellidos, forman parte de los poderes centrales de la Argentina. Que los bombardeos significan de muchas formas distintas y que, como veíamos en el informe de Indisciplinados al principio, tal vez el imperio de las fake news y el poder que todo lo confunde sea parte de ese odio transformado en elemento de la política. Esto decía Cristina en aquel discurso de 2008. Ese día, aviones
de la Marina bombardearon la Casa Rosada, esta Casa Rosada, donde un gobierno constitucional que presidía el general Perón conducía los destinos de la República. Sería fácil únicamente pensar que fueron militares los que bombardearon la plaza. De hecho lo fueron, obviamente, conducían los aviones, pero nunca en la historia reciente de nuestro país los golpes de Estado solamente han tenido protagonistas militares. Eso no es cierto, es una reducción. Y yo creo que de allí en más, como antes también, desde el 30, tal vez con golpes menos cruentos, se instaló en la Argentina la impotencia de aquellos sectores civiles que, incapaces de organizar un proyecto político que fuera convalidado por el voto popular, utilizaban a las Fuerzas Armadas precisamente para interrumpir los procesos democráticos. Los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo tenían en sus alas, varios de ellos, la inscripción Cristo o Perón. Cuando hablamos de la complicidad de sectores vastos de las jerarquías eclesiásticas en distintos momentos, hay una prueba. Había habido un durísimo enfrentamiento entre la Iglesia Católica Argentina y el peronismo, después de que Perón, en aquella presidencia, aprobó por primera vez en la Argentina una ley que duró poco, de posibilidad de interrumpir los vínculos matrimoniales, o sea, una ley de divorcio en la Argentina. Esta canción de Científicos del Palo se llama Cristo o Perón. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:38 nos vamos rumbo al móvil 1 de la M530. Martín Suárez en la sede del PJ. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Así es, no parece un día feriado, y hay mucho movimiento, mucho tránsito, mucha gente caminando por las calles de aquí de la ciudad de Buenos Aires, hoy en una nueva jornada de las tantas históricas que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Para no olvidar y reflexionar también de lo que es capaz el poder real cuando está decidido a violar sistemáticamente las instituciones democráticas, Carlos, y atentar contra la vida de ciudadanas, ciudadanos, si fuera necesario. Es por eso que hay varias actividades en el marco del 16 de junio de 1955 para conmemorar este salvaje bombardeo a Plaza de Mayo que tuvo por objetivo derrocar al gobierno constitucional presidido por Juan Domingo Perón. Una de esas actividades, Carlos, se realiza aquí, donde estamos, donde vos bien lo adelantaste, en la sede del PJ Nacional, en Mateu 130, y es organizada nada más y nada menos que por el diputado nacional Máximo Kirchner. A las 16 comienza una mesa conformada por historiadores, también historiadoras y referentes políticos. Una de ellas es Mara Espasande, que es licenciada, Espasande, reitero, Mara Espasande, que es licenciada y profesora en Historia por la Universidad Nacional de Luján y especialista en pensamiento nacional y latinoamericano del siglo XX. Se desempeñó, recordamos, como docente en el nivel medio, terciario y superior en diversas instituciones. Una de esas instituciones es nuestra querida e histórica Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, antes de que sea la Universidad Nacional de las Madres, allá por el año 2009 y 2011. También participa la gran historiadora Araceli Bellota, que además es escritora, colega, periodista, que entre otras cosas ha focalizado su obra, Carlos, en rescatar el papel de las mujeres en toda la historia, ¿no? Un rol fundamental que muy pocos historiadores e historiadoras llevan adelante, y ella es una de ellas. Es autora de libros como Los amores de Irigoyen, Las mujeres de Perón y Eva y Cristina, la razón de sus vidas, entre otras obras, y es miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, entre otras instituciones que cumplió un rol preponderante para revisar toda la historia nacional, ¿no? De esta mesa también, con esto ya vamos cerrando, participa el militante y referente político Jorge Topo Devoto, que además es publicista, productor de cine, televisión, tiene una larga trayectoria también dentro de este ámbito. En su historia también estaba marcada por el exilio a Brasil y Suecia. Realizó varias producciones audiovisuales, por ejemplo las películas Empezó la fiesta del año 1999 allí en la República de Cuba, Néstor Kirchner, la película, en el año 2012, y El Camino de Santiago en el año 2018, junto también a Tierra Arrasada, esta película que hablaba de todos los pormenores, la crisis económica y social que dejó el macrismo una vez que terminó su mandato. Para quienes quieran seguir esta jornada, Carlos, que la pueden venir a ver aquí a las puertas de la sede del PJ, pero también, mucho más cómodo en esta jornada fría, es seguir la transmisión por el canal de YouTube. A partir de las 4 de la tarde, buscan sede PJ Nacional ahí en la red YouTube y van a encontrar el canal rápidamente y lo pueden empezar a vivir. Una jornada, reitero, para conmemorar, para también analizar y para tener memoria, sobre todo para que estas cosas no se vuelvan a repetir, ¿no, Carlos? Sin lugar a dudas, Martín, gracias, A vos, te mando un fuerte abrazo. Hasta 14:42 ahora. Tata Cedrón, buenas tardes. Gracias por venir a la radio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, un día feriado, día especial. El cumpleaños de mi hijo Román. Y se viene el tuyo, ¿no? El mío se viene, sí, en una semana por ahí. En una semana cumplís 86 años. O sea que tenías 15 cuando el bombardeo de la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. El 16 también. ¿Qué recordás a primer vuelo de aquel día en Buenos Aires? Yo vivía en Mar del Plata. Estaba en el campo, en Camé.
y se veían las bombas en YPF en el puerto. El humo, como... O sea, bombardearon también el puerto de Mar del Plata. Claro, las cosas de YPF. Las refinerías de YPF. Las refinerías, sí. Así que se veía eso y después, claro, después salieron, como que se abrió la puerta del zoológico, salieron todos los gorilas. A las calles a festejar. Claro. ¿Se festejaba el bombardeo? Sí, el gorilaje sí. En las calles de Mar del Plata. Sí, sí. ¿Y vos escuchabas por radio? No, yo tenía una radio galena y no se escuchaban los bombazos nomás de ahí, de cuando bombardeaban con un barco. ¿Y qué sentía tu grupo familiar? Y nada, dolor. Sabiendo que la gente que nosotros, que del barrio, porque en el colectivo que viajábamos, el Camé, nos veíamos todos los días con esa gente, y que eran bastante salamines, ¿no? Mediocres, y que salieron, entonces la misma gente que nosotros consideramos, que ya sabíamos que eran contreras o gorilas. Pero bueno, sí, eso, sabiendo que se perdía algo, que algo que nosotros habíamos vivido muy bien, que no sabíamos. Yo de 15 años había vivido una infancia bien con el peronismo, ¿te das cuenta? Proleta, éramos 6 hermanos, o sea que mi viejo era un romántico, era socialista, era ceramista, era mecánico. Casualmente cruzamos un Forté y viejo armaba Forté, nosotros andábamos en el Forté. Era ceramista, así, hacía shop de cerveza y jarras únicas, inventó los botones de cerámica para la alta costura, pero no ganaba un mango porque iba con la bolsita así, pero bien, y bien, nosotros digamos, lo veíamos bien a mi viejo porque, qué sé yo, nos regalaba la conexión de la editorial Losada, con todo lo que había ahí adentro, nos leía la rebelión de la granja. De una de las obras de Orwell. Claro, sí, fundamental, ¿no? Y después del 55, ya vamos a la tanda, tenemos al Tata Cedrón, es un acontecimiento para nosotros aquí en la radio, con su memoria y también con su guitarra. Y después del 55, la vida cotidiana, ¿cómo fue? Nosotros seguimos la misma porque teníamos un taller de cerámica, éramos laburantes también en una fábrica. Y sí, siguió como si lo feo, lo terrible de la destrucción de todos los símbolos del peronismo, lo que eran las estatuas, no se podía cantar la marcha. No se podía mencionarlo en público. A Perón, o sea, yo no era militante peronista, 15 años, qué sé yo, no era militante de nada, ¿viste? Y había gente cerca del PC, un tipo que hacía letrero luminoso, bárbaro, que hacía, nosotros aprendimos a hacer los letreros luminosos, que viste, con el vidrio los moldeaban, ese oficio también lo conocí, y ahí veíamos todo el desastre en contra, bueno, cuando fue el libro de Evita, La razón de mi vida, tirarlo, viste. Sí, derribar estatuas, reconocer ahora mismo, porque es como que los políticos tienen miedo de decir las cosas, ¿no? Y Evita no tenía miedo de decir oligarcas. Acá ahora hay políticos que sí tienen miedo de decir que los norteamericanos son colonialistas, que son... Como Cristina no tiene miedo en decir marionetas del poder político. Sí, bueno, hay otros compañeros y compañeras y compañeros bien que no dijeron cosas, por ejemplo, ¿no? Sí, el problema del agua, muchas cosas que... El problema de Vicentín también. El silencio de los propios. Porque no se puede, porque una vez yo me acuerdo que Cristina cuando terminó el mandato ella, dijo, no vayan a creer que el poder que tenemos es un 25%. Claro, sí. Y es verdad. Pero decilo. ¿Por qué no se puede? Utilizar esa parte del poder. Yo lo digo porque me parece que es importante decirlo. Por ejemplo, que Vicentín, cuando se venció en el 21, que hubo todo ese despelote que sí, que no, pero lo prepiaron al otro Salamín, y aceptaron. Bueno, el contrato del 11 lo firmó Cristina.
Tenemos más adelante en el programa... No podemos hablar de eso. Sí, podemos de o todo. Sea, te quiero decir, tendría que haber dicho, mira, acá hay una imposibilidad que no puedo no firmarlo. Listo. Bien, nada más. Debe haber sido así. Alejandro, No, yo no lo escuché. Tenemos más adelante, permitime esto, presentar a Alejandro Covelo, aviador militar, cronista e investigador, que escribió un libro sobre las batallas aéreas. Se llama Aviación Política y Violencia 1910-1955, para hablar también de qué pasó hace 70 años en la batalla aérea en la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros el Tata Cedrón. Vamos a la tanda y recuperamos. Terrible. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio.
Somos Radio AM530. Construimos... El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. 14:52, esto es Balada de un hombre que se cayó la boca, el Cuarteto Cedrón. Y un hombre se cayó la boca. Hablando de los que se callan la boca, sí, Tato. Sí, eso es del 65. Tiene 60 años entonces. Sí. Con Gelman. La música también es rara. ¿Cómo saludaba Juan Gelman? ¿Qué decía Juan Gelman como contraseña de saludo? Comandamios. ¿Comandamios? Comandamios. Andamius. Andamius. ¿Y la música acá era? ¿Decís? Mía. ¿Pero cómo era? Picante. El sol sale todos los días, la mano llueve. Acá. El sol sale todos los días, cantan los pájaros, llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre, y un hombre se cayó la boca. Así, todo así. Con una canción como aluvional, ¿no? Como, sí. Como aparte rara como modulación. No era muy tango tampoco, ¿no? Y después como un ritmo así obsesivo, no se me salió así. Te salió así en una época en que estaba de moda la música de los Beatles, pongamos, sí. ¿no? Sí, y todavía no era existía, muy buena. Y todavía no existía el rock nacional. ¿Vos ahí ya tenías La Peña? ¿Tenías La Peña en el 65? No, tenía en el 64 tenía en el Tucotán un café concert. Un café concert. El primer café concert. Había uno antes que era por el año 14, se podría decir, o 676, pero hacían jazz en el 676. En 676, en Tucumán 676 hacían jazz. Ahí, nosotros, claro, pasamos a Joao Gilberto cantando ahí. Ahí nosotros hicimos tango, folclore, títeres con Roberto Espina, 2 piezas de teatro, una de Tito Cosa y una del Pacurondo, con actores como Brandoni, que después se rayó, Lupi. ¿Ahí cantó Marilina Ross por primera vez en público? No. Ahí venía Susana Rinaldi. Susana Rinaldi. Sí. Cuando era Marilina, cuando era actriz, venía después de actuar en teatro y yo la acompañé en un tango ahí nomás como a las 2 o 3 de la mañana. Y cantaba. Y cantaba, claro. Después empezó a cantar. ¿Y Marilina? Marilina yo en lo de Paco la oí cantar. Y venía con Albertito Fernández de Rosas y estaba con Emilio Alfaro, era compañera de Emilio Alfaro. Era la compañera de Emilio Alfaro. Y entonces... Albertito de Cristina Venega. Sí. ¿Y qué cantaba? ¿Ella? Sí. Cantaba un tango callejón, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón igual que en un tango y los dos perdidos de la mano y este cielo de verano. Qué preciosura. En un esfuerzo de producción tenemos 2 hinchas de Platense en un mismo estudio. No me digas, ¿vos también? No. Tata Cedrón, vos sos el está el pibe, el Uli, el hijo de Ale. Ulises, claro. Claro. ¿Vos lo reclutaste? ¿Vos lo hiciste hincha? No, yo me fortalecí con él, porque vos te imaginate, yo hace 86 años que quiero salir campeón y no pude. El pibe tiene... Pará, tenés 85 todavía. 85, la semana que viene cumplo 86. Pero desde los 0 días querés ser hincha. Y todos eran de Platense. Tenés 84 años, ponele. De hincha. Bueno, y el pibito ya a los 5 o 6 años ya salió campeón, ¿te das cuenta? Claro, no, vio las cosas muy aparte, fácil. Bueno, por eso las cosas que... Yo soy un observador y después un hombre se cayó la boca, yo no me callé nunca la boca. No, soy está claro. Un sincericida. Bueno, ya vendieron a los 2 técnicos que sacaron campeón. Ya se fueron los 2 técnicos. Ya, se fueron a tomar Coca-Cola, pues, se fueron. ¿Tendrán un negocio de por medio? No, pero mira, mi hermano Osvaldo, arquitecto, no sé si lo sí, Osvaldo, sí. El Cholo, que hizo la Comisión de la Vivienda, el plan arraigo. El plan arraigo era que el Estado le daba tierra al lado de la vía y hacía barrios con cosas para cuidar a los chicos, una escuelita, una fábrica, que se queden, que se arraiguen en la tierra. Ese hermano mío
decía, bueno, ¿cómo las casitas, cómo las hice? Y hay que hacerlas con calefacción que no sea sofisticada, por el placer, para tener un lugar agradable donde vivir. ¿Y por qué no se puede hacer? Por el mercado, por el mercado. Y esto del fútbol es por el mercado. Es el mercado, sí. Entonces, eso es. Los mercados mandan. Alejandro Covelo, buenas tardes. Gracias por venir a la radio. No, gracias a vos, Carlos. Un lujo acá. Escucharlo escuchando al Tata. ¿No? Al Tata que no se calla, no se silencia y lleva toda una vida haciéndolo. ¿Sos aviador militar? Sí. Fuiste aviador militar, estás retirado. Te desempeñás como piloto de línea aérea. Escribiste un libro sobre las batallas. ¿Cómo fue la batalla o el bombardeo sobre Buenos Aires hace 70 años? Bueno, cruel, para empezar. Fue cruel, hecho único en la historia de todos los pueblos, porque uno dice, sí, bombardeos hubo, Guernica, Hiroshima, Nagasaki, hoy Gaza. Pero están dentro de una guerra civil, ¿no? Acá era un día normal. Y no solo era un día normal, sino que aprovecharon como excusa, ¿no?, que iba a haber un desfile aéreo para provocar mayor caos. O sea, la gente ese jueves salió a ver el desfile aéreo. Sí, la prensa del 16 de junio anunciaba que iban a arrojar flores. Estaba en toda la prensa y habían ido micros escolares. O sea que el centro neurálgico de la ciudad todavía iba a estar más poblado. Pero no les importó, porque ese era el blanco. El blanco eran los ciudadanos que estaban abajo, no importa quién. Es un bombardeo de una ciudad abierta, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la guerra, una ciudad abierta quiere decir que está próximo el invasor, no va a haber resistencia, es una ciudad abierta, avanza. Porque la gente está indefensa. Vos que sos piloto, hay una cosa del honor militar, digamos, los pilotos argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas, combatían contra una fuerza real, podían ser derribados, fueron derribados, en otros casos impactaron ellos al enemigo, o lo que fuese, pero para el honor de un militar, de un piloto militar, bombardear una población civil, una casa rosada, una plaza llena de personas comunes y silvestres, ¿cómo lo lidia después con su propia conciencia? Bueno, yo creo que tiene que poner una excusa para empezar, ¿no? La libertad o la libertadora, Cristo Benzo, la fuerza del cielo. Tiene que poner primero algo por encima, ¿no? Y después está el odio, ¿no? El odio va en la misma línea cuando dicen Argentina lo peor que tiene son los argentinos, por eso los matamos. Va en la misma línea. Porque muchos de los que intervinieron fueron figuras descollantes luego en la política argentina, incluso familiares de presidentes, etcétera, etcétera. Los que participaron del bombardeo, y tenés a Zabal Ortiz. Zabal Ortiz, claro. Estaba arriba de un avión Zabal Ortiz. El comodoro Basilio Pertiné, después suegro de Fernando de la Rúa. Sí. Palacio fue embajador después en Uruguay, ¿no? Ahora, Alfredo Palacios. Lo triste es que sepamos esos apellidos y no sabemos los otros, los que defendieron a sus habitantes, los que defendieron el territorio. Vos has trabajado sobre eso, un héroe, por ejemplo, Ernesto Adradas. ¿Qué hizo Ernesto Adradas? El muñeco Adradas. Le decían muñeco porque era un brevet de oro, ¿no? Era el mejor piloto de su promoción. Era de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea y en la jerga de los pilotos, un buen piloto se le dice que tiene muñeca. Muñeca. Entonces era el muñeco Adradas, y él salió a darle pelea a la primera oleada, que eran 40 aviones. ¿Él con un avión? Salió una escuadrilla de 4, y él fue el único que tiró a derribar, que era la orden que tenía, y para lo cual se había entrenado. Es decir, sobre el cielo de la ciudad de Buenos Aires confluían los aviones de la Marina, algunos aviones de la Fuerza Aérea, que formaban parte de aquel grupo que atentó contra la democracia, y otros aviones de la Fuerza Aérea salieron a combatir a los propios. Salieron a combatir a los propios, que en ese momento, primera oleada, eran aviones navales, nada más. Salió una oleada de 4 aviones, 3 no tiraron al río, y él entró en combate con 2. ¿No quisieron tirar a sus compañeros? No quisieron tirar. Sí, en una entrevista que yo hago a uno de ellos me cuenta que tiró al río para volver sin munición, para decir tiré. Claro, yo hice lo mío. Para decir tiré, pero
Bueno, pero el muñeco, siempre digo que ese día se enfrentó a su destino, que es para lo que se había entrenado, la caza interceptora, defender los habitantes de un país y el territorio. ¿Y qué pasó con él después? Bueno, él derriba el avión, el piloto naval se arroja en paracaídas, lo quieren linchar, los que estaban abajo, obviamente, habían visto y lo salva la prefectura. Y él cuando regresa, cambia de mano la base de Morón y le dicen que se escape, que se esconda y salva su vida porque lo estaban buscando para fusilar. ¿Y en el futuro lo condecoraron? ¿Lo convirtieron en un héroe? En el futuro lo echaron de la Fuerza Aérea, en el futuro lo persiguieron, hicieron simulacro de fusilamientos, se quedó sin trabajo y después de muchos años ingresó en Aerolíneas Argentinas finalmente. ¿Vos lo conociste ahí? No, él muere muy joven, en el 84 muere. Yo pasé 17 años en la Fuerza Aérea Argentina y no sabía del muñeco Adradas. Y eso me partió la cabeza. Un piloto para llegar a ser piloto de guerra, digamos, para estar técnicamente preparado para estas acciones bélicas, pasa por grados muy estrictos de formación y además maneja un capital económico, un avión del Estado, su cargamento de bombas muy importantes. Tiene, digamos, no solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Sí, tiene una responsabilidad ética. Y un piloto de combate, como dijiste, tiene la potencia y tiene su avión y tiene el armamento, esa potencia para arrojar el armamento a civiles indefensos. Pero también tiene la potencia de no hacerlo. Y esos son los personajes que... Leí la historia de los pilotos estadounidenses que bombardearon Hiroshima. Terminaron todos locos. Sí. Muchos dijeron que no sabían que estaban tirando una bomba atómica cuando la tiraron. Sí. Hay un hermoso libro que se llama El piloto de Hiroshima, de Gunther Anders, un filósofo. Acá sí sabían. Acá sí sabían. No. Y no terminaron locos, sino que siguieron haciendo carreras en la política, digo, para describir la responsabilidad, lo que pasó exactamente, el odio que hace falta y cómo el odio a veces organiza una vida y habrán brindado, como hay gente que brindó con champán cuando Cristina fue presa cuando Perón partió al exilio, habrá gente que habrá brindado por cuántas personas, más de 300, murieron hoy en Buenos Aires, hace 70 años. Y en las entrevistas me comentaban que los aviadores navales se juntaban el 16 de junio a brindar en el círculo naval. ¿Eso ha seguido ocurriendo? ¿Habrá gente que brinde hoy? Seguro. Hoy está presente por Cristina, ¿no? Esa matriz ideológica que utilizó ese día la Plaza de Mayo como campo de atrocidad está viva hoy. Está viva. ¿Te acaban de nombrar ciudadano ilustre de Buenos Aires o algo así? Al libro, sí, de interés para la comunicación social y cultural, el libro Batallas Aéreas. Está bueno. Que yo identifico, ¿no? El protagonismo del artefacto avión en este tipo de hechos de escarmiento, de terror, de disciplinamiento que ocurrieron en Argentina. Me parece muy necesario porque al no haber justicia, esa puerta queda abierta y siguió con los vuelos de la muerte. ¿Vos ves un link, una conexión? Sí. Esa matriz es idéntica. Yo arranco desde la Semana Trágica, ¿no? Con la famosa, el grupo paramilitar. La Liga Patriótica. La Liga Patriótica. Que la Liga Patriótica tenía una brigada de aviadores de la Liga Patriótica. Y si pensamos, la Liga Patriótica se entrenaba con las armas en el círculo naval. Los mismos que iniciaron el bombardeo del 16 de junio. La Semana Trágica, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, incluyó los únicos pogroms, o sea, persecución sistemática de judíos de toda la historia del mundo fuera de la Rusia de entonces. Sí, 1000 muertos. 1000 muertos y judíos perseguidos por las calles, apaleados y en algún caso asesinados por comandos civiles, que es bueno decirlo también. Con el campeón sin coronas, Luis Ángel Firpo, entre los que salían a pegar para la Liga Patriótica. Dice la biografía del propio Firpo, ¿no? Que como era bravo con los puños, a veces era reclutado para salir a pegar con los muchachos de la Liga Patriótica, con los que se juntaban en los bares de la aristocracia de la ciudad de Buenos Aires. Pero el odio viene un poco también de antes, ¿no?
El odio viene desde siempre. Chacho. Podemos suponer que desde siempre. Y el Chacho fue odio, ¿no? Y los muchachos que lo mandaron a Mariano Moreno de viaje a Inglaterra en 1811. Barrer la plaza a la mujer, ¿viste? Cortar una oreja. Viene de muy lejos. Esos son dos proyectos diferentes, ¿no? Que vienen desde siempre, es Desde bueno siempre, decirle. sí. La grieta no empezó cuando Jorge Lanata habló de ella por televisión durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino que es una grieta histórica, como estamos demostrando además con hechos. ¿Le sumamos una canción tuya en vivo a este programa especial 1508 ahora, señor Tata Cedrón? Pero yo estoy haciendo canciones mansas, ¿sabes? Bueno. Hice uno últimamente sobre un poema de Juan Ramón Jiménez, que fue el autor de Platero y yo. La mandó mi hermanita y se llama Balada de la Mañana de la Cruz. Voy a contar antes tus próximas actuaciones, Tata. El Tata Cedrón con Naides más que Naides se presenta en Hasta Trilce, Masa 177, este jueves 19 de junio. Es un espectáculo con Rafa Urretavizcaya. Entradas en ventas en alternativateatral.com. Y el miércoles 9 de julio, una nueva edición de Una Juntada. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún en el Galpón de Catalinas a las 8 de la noche. El Galpón de Catalinas queda en La Boca, Benito Pérez Galdés 93, también están en venta las entradas en Alternativa Teatral. Si lo encontramos a Cartoon, lo ponemos al aire también. Sí. Pero ahora cantás a Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. ¿Sabés quién decía eso? Nadie es más que Naides. ¿Quién decía eso? Artigas. José Gervasio Artigas. Naides es más que Naides. Naides es más que Naides. Así que bueno, esto de la balada de la mañana de la Cruz es la primer flor que sale en primavera en el campo. Y hizo este poema. Dios está azul, la flauta y el tambor anuncian ya la cruz de primavera. Vivan las rosas del amor. Entre el verdor, con el sol de la pradera, vámonos al campo por Romero. Vámonos por Romero y por amor. Si yo le digo no quieres que te quiera, responderá radiante de pasión. Cuando florezca la cruz de primavera, yo te querré con todo el corazón. Vámonos al campo por Romero. Vámonos por Romero y por amor. Florecerá la cruz de primavera, yo te diré, ya floreció la cruz. Responderá, tú quieres que te quiera, y la mañana se llenará de luz. Vámonos al campo por Romero. Vámonos por Romero y por amor. Flauta y tambor susurrarán amores. La mariposa vendrá con su ilusión. Ella será la virgen de las flores y me querrá con todo el corazón. Vámonos al campo por Romero. Vámonos por Romero y por amor. Es lindo ir a amarse entre un campo de romero. Hermoso, ¿no? Hermoso. Canciones mansas y llenas de ternura. Jaime Torres decía así. Yo hago canciones mansas. Y eso de
de amarse en un campo de romero, ¿no? Con ese aroma tan especial, tan particular, ¿no? Y para la gente que busca la calma y el equilibrio en medio del desastre y de la tormenta, vos que ahora usan mucho la palabra resiliencia, a mí no me gusta mucho, me gusta la palabra resistencia. Me parece una palabra socialdemócrata, resiliencia, y resistencia me parece una palabra revolucionaria. Vos has sufrido muchísimas pérdidas en la vida, incluyendo el asesinato de tu hermano Jorge en una comisaría de París durante la dictadura militar. ¿Cómo se supera, cómo se vive, cómo se endulza la propia existencia después de experiencias tan amargas? Primero, sabiendo que fue un asesinato, ¿no? Que no fue un suicidio, y que los responsables es el imperialismo yanqui y los del poder económico del mundo. Y después tratando de no... Yo estaba muy mal hasta que mi hijo Román, que cumplió casualmente hoy años, me pegó en el lomo así, y ahí reaccioné. ¿Te pegó en el lomo diciéndote? Dale, vamos. Vamos. La vida sigue. Claro. Entonces, ¿Eso fue entonces? Sí, fue ahí, en ese momento, a la semana, ¿no? Pero bueno, fue una cosa terrible, porque ahí estuvo metido Montero Ruiz, por ejemplo, que era el suegro de mi hermano, que fue el que estaba secuestrado. El ex suegro de tu hermano, que había sido el intendente de Capital Federal durante la dictadura de la Luce. Que fue presidente del Banco Municipal, que fue el que modificó todo. Y mi hermano estaba casado con la hija, con Marta Montero. Sí. Y él, cuando sale, dice que estuvo en un cuartel francés, que vio una bandera francesa. Cuando lo liberan, estaba esposado y no encontraba la llave, y fue a una cerrajería a abrir, o sea que estaba todo coordinado con... El secuestro en París de Saturnino Montero Ruiz, claro, estaba coordinado. Por eso, y entonces ahí estaba Macera, estaba Galimberti también, o sea, había una cosa muy turbia ahí adentro. En ese París de entonces. En ese momento. 77, 78. Entonces, ¿cómo puede ser que vaya a una cerrajería? Y después Montero me dice, no, yo estaba dopado, y lo que pasa es que Montero nos quiso defender y no quería que nosotros insistiéramos en ese problema, ¿no? Porque ya estaba muerto mi hermano. Y yo pienso eso también, había que seguir viviendo y seguir cantando y seguir compartiendo con la gente la vida, la sabiduría, el compañerismo de verdad, no de la boca para afuera. Vaya si lo lograste. Julio Cortázar, en esos momentos, ¿seguía yendo a la casa de los Herón? Sí, claro. Sobre la que escribió un cuento después. Vino, el que aparte de mi familia, cuando enterramos a mi hermano, fue Julio. Estaba Pino, pero estaba a lo lejos. Estaba lejos. ¿De París? No, estaba lejos, digamos, en el cementerio, pero a 100 metros. Pero y después tomó la palabra. Pero estuvo, y Julio Cortázar estuvo con vos. Me acompañó en el coche con mi hermano y todo. Hablando de los compañeros. Sí. No, Julio aparte bien, fue muy compañero, muy colaborador con lo que él podía, tenía un humor bárbaro, no se clavaba a puñales, pero cuando ahí había que hacer cosas. Por ejemplo, un día estaba él de vacaciones con Carola, después murió Carola. Sí, su última mujer. Claro, la divina Dunlop, de los Dunlop. Estaban de vacaciones cuando hizo el famoso cuento, una novela de la ruta, estaban en la autopista, ¿no? Los comonautas de la autopista. Y había que hacer que de pelote, y estaba lo de Venecia, la Bienal de Venecia, y había que hacer quilombo. Entonces, bueno, como yo era el que me encargaba de esa historia, lo llamé, y Julio dejó las vacaciones y fue a denunciar a Venecia los crímenes de la dictadura. Claro. Sí. Dimos vuelta manzana con la mano. Sos vos cantando a Cortázar, claro, ¿no? Sí. Las veredas de Buenos Aires. Sí, claro. Trottoir. En francés. Bueno, que eso también, por ejemplo, te lo digo, pues, un amigo mío decía que yo era un sincericida. El trottoir de Buenos Aires era del grupo el comando que estaba militar de la Marina. ¿A vos te parece un tipo? El boliche llamado el Trottoir de Buenos Aires tenía corazón, a 2 cuadras del centro Pompidou, en pleno centro ombligo del mundo. Traía gente de Buenos Aires y todo, era chiquito como esto.
El dueño era Cantón, que laburaba en la biblioteca de la UNESCO, no tenía guita como para... Pero el público y los artistas que cantaban ahí no sabían. Yo pienso que algunos sabían. Algunos se habría dado cuenta. Por ejemplo, aparece Cortázar el primer día de la inauguración. Yo no pensé nunca ahí. El nombre es que por el disco que hicimos con Julio. Claro. Y entonces me hacían correr la bolilla de que yo era el dueño, Julio también. ¿Entendés? Y sale el día de la inauguración, en el diario acá, Julio Cortázar, los argentinos unidos en París, brindando. Y había estaba el Tato Bores, ahora dicho, el coronel Espingarda, y al lado de Cortázar, y Cortázar no sabía un pepino. ¿te das Claro, cuenta? bueno, suele ocurrir. Entonces, ¿no? O sea, eso era del centro piloto. ¿Vas a escribir tus memorias? No, yo las digo. El que quiera que escuche, que escuche. Vamos a Como hablar, decía vamos a hablar con Alex Wegen que ponga... No, yo alguien a hablo. escuchar. Hay que escribir tus memorias, Tata. De las memorias completas. Sí. Pero bueno, tengo muchas de esas, sí. Sí, son centenares de miles. 15 y 18, escuchen el lujo de nuestro programa hoy, ¿no? La Fuerza Aérea Argentina entró en combate técnicamente una sola vez, que fue durante la Guerra de Malvinas. Sí. Viste que se hablaba del bautismo de fuego entonces de las Fuerzas Armadas Argentinas. En realidad habían tenido su bautismo de fuego contra una población civil que nunca disparó. Sí, bueno, esas son las controversias, las discusiones que tenemos. Yo en ese sentido, empezar la discusión por el bautismo la evito, porque quiero contar lo que hicieron, que para mí fue el mayor atentado terrorista que sufrió la República Argentina. Y tal vez el mundo al respecto, porque la cantidad de muertos en la Plaza de Mayo duplica la de Guernica. Sí, los nominados de Guernica, 114 nominados, por supuesto que hay muchos más sin nombre, y acá fueron 308, con nombre y apellido, que recién allá por el 2015 tuvieron nombre y apellido. Además los vimos por primera vez. Yo recuerdo haber visto los sobrevivientes del bombardeo de Plaza de Mayo por primera vez en televisión en un programa de Canal Encuentro. Claro. Y todas personas de 80 años. También ese 16 de junio murieron granaderos, que la última vez que habían tenido baja fue en la Guerra de la Independencia. Claro. Y no conocemos los nombres de los granaderos, ¿no? Ahí le dieron, ¿no? Una medalla de honor como granadero al... Sí, al monigote. Sí. Estamos... Claro. Está estallado, ¿no? No, repasamos esto en detalle también y con abundancia de elementos, porque cuando uno quiere explicarse la actualidad, el odio, la vigencia, la Corte Suprema, Macri como el operador que no se ve, los que festejan, los que celebran, bueno, son descendientes directos de aquellos. Total, 3 meses después viene el golpe de Estado, ¿no? Aramburu, Lonardi, ¿no? El almirante Rojas, y entran al FMI. Entramos al FMI. Claro, con la caída de Perón entra el FMI. Si uno agarra los diarios de septiembre, posterior al golpe de Estado, va a encontrar noticias celebrando que entramos al FMI. Sí. Y tomamos deuda. Y una cosa también, una cosa que me gustaría decir, que cuando Perón en el 74 dijo, antes de pedir un préstamo al FMI, me cortó las manos, y a Perón le cortaron las manos. ¿Alguien analizó eso? ¿Se escribió algo? ¿Se buscó dónde está, por qué le cortaron las manos a Perón? En la década siguiente, a su cadáver enterrado en el cementerio de Recoleta, claro, le cortaron las manos. Claro. Y él dijo, antes de pedir plata al Fondo Monetario, me corto las manos. Los expertos ¿El odio? ¿Hablas de odio? Sí, bueno, ni hablar, ¿no? Los expertos en masonería ven ahí otros datos. Sí, claro, yo también. Mi abuela era tuerta, ¿viste? Sí, y andaba bien ahí. Hacía unos ñoquis que ni te cuento. ¿Y la extrañás esos ñoquis? Sí, a la abuela también. Pero esa abuela no. La abuela que decía disparates, no. Por suerte, ¿no? Claro. Che, el Tata Cedrón, lo reitero,
este jueves 19 de junio, en Hasta Trilce, con Naides es más que Naides, una frase del general de los Pueblos Libres de Artigas, con Rafa Urresta Vizcaya de compañero de escenario, y el miércoles 9 de julio con Mauricio Cartún. ¿Qué hacen en las juntadas con Mauricio Cartún? Cada uno habla de lo que quiere. Casualmente hay un doble, como ahora, por ejemplo, Naides es más que Naides, siempre hay un mensaje, ¿no? En la juntada es que nos juntemos, porque estábamos hablando hace un ratito, fuera de micrófono, de que nos tenemos que juntar, ¿te das cuenta? El nombre de la juntada es eso, juntarse. Y no, él lee algunos textos muy buenos de él, yo canto algunas canciones echándola, él cuenta un poco cómo conoció el cuarteto, casualmente en Gotán, en el año 64, que yo saqué el primer disco que se hizo aquí, Autogestión, lo hice yo con el disco Madrugada, con Juan Gelman, y fue el primer disco de poesía y música. A mí me dieron cuadros los pintores, Laxeiro, Castañino, Presas, pesadísimo, que yo andaba mucho en esa banda por mi hermano Alberto. Tapa blanco y negro, ¿no? Policastro, ¿entendés? Alonso, entonces éramos de esa banda. Y con ese dinero pagué una banda sonora. También te cuento la verdad, es lindo las historias, te las cuento, no las escribo. Yo era amigo de unos dos atorrantes que pirateaban discos. Morir en Madrid, viste las canciones españolas, y lo vendían en el bar en el Cine Lorraine, que al lado había un diariero Sidera, y ese vendía esos discos truchos, viste. Y entonces yo a la mañana iba con estos amigos míos, los acompañaba, yo nada. Iban a la fábrica donde precisaban los discos. Entonces, viste, 2 más 2 son 4, dijo, yo hago una banda, la traigo acá, y hice una banda, pedí plata prestada, me vendí los cuadros, y fui a Fonal, que es la calle Santa Fe, y con Juan Gelman grabamos en una tarde todo, los poemas y las canciones. Y ya hicimos el disco, ¿te das cuenta? No existía la experiencia independiente. No. Aparece después como Manal o como un grupo rockero. En el 64 yo hice eso. El disco salió. Bueno, Cartoon, que era fanático, porque venía siempre, porque andaba con unas chicas, es menor, 5 o 6 años que yo. Claro. Tenía 18 años. Y había unas chicas que querían con él venir a ver a Gotana, el cuarteto, y se sacó un disco, bueno, yo quiero ese disco, lo quiero tener el primer disco, y viene y me dice, yo quiero tu disco. No, yo no lo tengo acá, no era para vender, lo tengo en mi casa. Digo, si querés venir a mi casa. Fui y me lo regalaste, dice, y le regalé el disco. ¿Y vos te acordabas? No. Sí, cómo no. ¿Te acordabas? No, que era Cartoon. Que vino un que chico, era muy buen mozo, iba a ser actor durante mucho tiempo. Yo no era una chica, ¿viste? Aparte no estaba tan mal la cosa, digamos, la libertad que hay ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, vino ahí, le di el disco, y ahí, bueno, después resulta que cuenta que después, a los 30 años tenía hijos y no tenía laburo, porque con el teatro nada, correteaba herramientas, ¿viste? Destornilladores, y un día estaba por la Panamericana y ahí fue mal, entré en un taller y al final sale y se mete en el coche, pone un cassette y decía, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven, que era la canción de Tuñón, ¿no? Mira, y ahí empezó a hacer teatro. Nada más y nada menos. Ahora, la cosa, lo que es extraordinario es que ese poema es del 30, que yo lo grabé en el 60 y pico, y ahora lo estamos cantando, que es un poema que tiene 100 años también, ¿entendés? Tiene vigencia, es nuestra identidad, es nuestra memoria. Tata, cuando te casaste, ¿tenías un traje bueno? Hay una foto muy linda mía que el traje era de Paco Urondo. ¿Te casaste con un traje prestado de Paco Urondo? Lo compré, pero yo compré uno, pero me quedaba mal, y el Paco me dio uno que tenía el nudo hermoso, con unas rayas azul oscura. ¿Y te compraste uno que te quedaba mal porque...? Y no sé, no me gustaba el color, quizás. ¿Te entusiasmaste y después...? No, me gustaba. Aparte era el traje de Paco, ¿viste? ¿Podés cantar algo de Homero Mansi? No, estoy cansado, no dormí anoche. ¿Y qué querés cantar? Canciones mansas. Bueno, Mansi, manso. No, es muy, tengo que gritar mucho. Bueno, pues cantás suavecito, ¿no? ¿Estás cansado? Sí, no dormí bien anoche. ¿Por qué? Te voy a cantar un tango que ¿Por qué no dormiste? Porque hay muchos problemas, no sé. Tuve algunos problemitas. Así, prácticos. Bueno, perdón por preguntarte, te escuchamos cantar. Hay uno que si quieren, uno de los que estoy haciendo con el Rafa,
El Rafa Urreta Vizcaya, qué nombre, el Rey Momo, que siga el baile, que ya lo canté, que se llama Caballo Partido. Sí. Eran la gente de la Musaranga, que son esos que atorrantes de Bécar que hacen muñecos, títeres y juguetes con cosas recuperadas. Hicieron un caballo, esos que se hacen en los circos con 2 personas y Urreta hizo el Caballo Partido. Qué laburo el que va atrás del caballo, ¿no? Sí. Bueno, él hizo este poema que yo hice la música, el Caballo Partido. Se ha partido un caballo en 2, equitativo. Por aquí los recuerdos, por allá los olvido. La ira, por aquí los recuerdos, por allá los olvido. Galopar junto al mar, que se recuerdo, la manera y el bocao, que se han olvido, retosar en la guada, que se recuerdo, el rebenque y el lazo, que se han olvido. Pasó de fama el horizonte, apenas un hilito, lo usaba por la noche para atar un paquete. Apenas un hilito para atar un paquete que ni el día sujeta ni un poquito. Las flores y los cardos que sean recuerdo, la intemperie de julio que se olvido, el lucero de Mabel, que se recuerdo, los que hincan las escuelas, que se han olvido, el tren y la distancia, que se han recuerdo, no ver más un paisaje, que no se olvido, llegar a alguna parte, que se recuerdo, y andar y no llegar, que no se olvido, y andar y no llegar. Que no se olvide. Viste que a un tipo como vos nadie le puede dar consejos en la vida, pero un amigo mío que es baterista de rock y tiene tu edad, o fue baterista, no lo sé, dice que a veces él cuando no puede dormir piensa que Paul McCartney en algún lugar del mundo tampoco puede dormir y que si Paul McCartney no puede dormir y él tampoco, en algo se parecen y que para tranquilizarse Paul McCartney debe pensar, hice algunas buenas canciones, ¿no? En mi vida me debería dormir tranquilo. Cuando vos no te puedas dormir, pensá en las canciones que hiciste. Sí, claro. Pensá en los discos que grabaste, en los poetas que difundiste. Claro, mucho, sí. En los que te queremos y a lo mejor ahí tranquilamente te vas Ahora a poder tengo dormir. un poeta amigo del barrio, también Rafa de apellido, en vez de Rafa, Rafael. Que te tira poemas por debajo de la puerta. El que me tira por debajo de la puerta. Y un día me tira un poema ahí. Y dice, yo no te conozco, recién llego al barrio, qué sé yo, y te quiero mucho, pero mirá, no sé si estudiarte o no, te dejo mi teléfono. Y me dejó el poema. Y al otro día de la mañana me levanto y veo el poema y me gustó y me salió de un saquetón. Y lo grabé con el telefonito. Y agarré y tenía el teléfono y lo llamé sin decir nada. Y le puse la canción. No me hagas esto, por favor, que yo soy profesor y estoy dando examen, chicos. Tienen 10, váyanse todos. Perdón, ¿atendió en clase? Estaba dando clases. ¿Y escuchó con sus alumnos? Sí, claro. Qué lujo, ¿no? ¿Qué te parece? Y se llama Calle Indio, que es la calle una que está en la esquina de mi casa. En Boedo. En Villa del Parque, ¿cómo se llama la calle? Epidio González, antes se llamaba Calle Indio, qué lindo nombre. ¿Por qué le habrán cambiado el nombre, no? Sí. Bueno, y entonces yo hice la canción y te la canto ahora. Dale. Uli, vení. En la calle Indio de mi barrio Naja, veo como el tiempo queda en su lugar.
un perfecto instante, su precisa espera, y una primavera lisa para armar. Dos jilgueros llueven junto a la calzada, giran como flores en un manantial, y una bicicleta silba comparsita a la tardecita que se ve y se va. Y entre Bella y Indio, donde nacen tango, se escuchan las voces de Homero y Tuñón. Si hasta en el pasaje de la puñalada las canciones brillan donde el sol murió. Y la luna vuelta, los domingos nacen, todo vuelve siempre a un sitio anterior, dice el Colorado mientras se dibuja. Fue hace tanto tiempo que nunca pasó. Y una noche gris, fruto del azar, me alejé y me fui, me sentí de más. Una luz prendí y así la dejé. Y hoy te diré igual como aquella vez. Lo que no besé, lo que vi pasar, lo que prometí ya no importa más. Brota todo igual, lo que tanto amé, que lo que perdí nunca lo soñé. Invité a tu amigo Ulises un segundo que venga acá al aire. Sí, qué lindo, es muy amigo mío. Es muy amigo tuyo, Sí, ¿no? sí, un compinche total. Somos de Platense. Sí, Ulises, ¿vos sos de Platense por el Tata? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por qué? No, Pero conciencia respondeme con propia. palabras. Nací en Florida. Porque naciste en Florida. Muy bien, por eso está muy bien. Pero te regaló una camiseta, del Tata, me barrio. parece, ¿no? Es así. Sabés que Ulises nos escucha en radio desde que era un niño, por su mamá, ¿no? Por Cecilia Zavala, ¿sí o no? Sí. ¿Te acordás o no? Así que está acá en la radio de visita con nosotros. Sí. Algún día podemos hacer una canción juntos. Por ejemplo, ¿una infantil o una para grande? No, cualquiera. No, una que pueda cantar él bien, así que puede. sea mansa. Ya canta Ulises, ¿no? Sí, seguramente, sí. ¿Cantás, Ulises? ¿Vas a grabar una canción con el Tata? Y sí, bueno, si es así, la vienen a estrenar acá a la radio. Sí, por supuesto. Gracias, Vamos Ulises. allá. Gracias. En órbita. Chau. Es tu amigo, de verdad, es mi amigo, ¿no? Sí, lo ¿Y quiero. de qué hablan? Vive bárbaro, ¿Y qué de hablan? Es divino. Así, te sale con cada cosa que no conmueve. ¿De títulos del fútbol argentino? No, en general, de las calles, de los próceres, por ejemplo, quién era Belgrano, quién era el otro, porque Sarmiento, vamos por la calle Sarmiento, ¿quién era Sarmiento? Así. Antes iba por la calle Cangallo, ahora vas por la calle Perón. Claro. Bueno, pues. Somos Radio. AM530. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante.
Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Listo. No, que escribe a la radio. ¿Hay entradas para el Tata? ¿Hay entradas para ver al Tata? Sí, todavía hay, ¿no? Sí. Lo quiero mucho, para mí, dice, es como Gardel, cada día canta mejor. Muy importante esta conexión que hicieron, dice Gabriel Cerini, entre la Liga Patriótica y los bombardeos del 55, y encima canta el Tata Cedrón. Es un programa para enmarcar. Siempre me acuerdo de los conciertos del Tata en la verdulería de Villa del Parque, dice Osvaldo Isaya, un abrazo grande para el más grande. Raúl González Tuñón decía, el Tata Cedrón es un muchacho valiente que hace reportajes. A él. Están en el disco, además. Sí, está bárbaro. Carlos invita al Tata para el domingo en Cambalache, dice Daniel de Coglan Saavedra. Bueno, el domingo tenemos nuestro espectáculo en Cambalache. Hola, ¿qué día para anotar en el calendario? Desde Marcos Paz nos escribe Claudia. Está el Tata en la radio. Me da un poco de vergüenza contar, pero hace más de 15 años hice un documental sobre los fusilamientos de José León Suárez y utilicé la canción Un hombre se cayó la boca como disparador de la historia. Lo encontré al Tata en ese momento en algún lugar tocando, le pedí permiso y me dijo, sí, usala totalmente. Y la verdad, a la película yo la mostré poco. Las víctimas de los bombardeos de Plaza de Mayo, dice Gustavo García, son desaparecidos y habría que agregar a la lista de los 30.400. A los héroes caídos en Malvinas, la dictadura los mandó a pelear sin tecnología, con fusiles FAL doblados, obsoletos. Yo los usé en la colimba y además los torturaron, nos agrega. Qué lujo el Tata, Liliana de Villacrespo. Me encanta todo lo que canta, especialmente Palabras sin importancia. Palabras sin importancia es un poema de Homero Mansi que vos musicalizaste. Yo canto. Ah, dale. Voy. Fue el primer poema que me dio Bacho, el hijo de Homero. Es un temazo. Del padre. Lo que hiciste vos es extraordinario. Me dijo un diacho a mí? Cuando estaba por morir, Homero estaba internado en el sanatorio con Evita, que también estaba con el cáncer.
y sale la televisión y Evita le mandó un aparato a Homero, a la pieza de él, y estaba Hacho con él, y cuando prende el televisor, Homero sabe qué dijo, ¡qué peligro! ¡Qué peligro! Tenía razón. Era el 51, ¿no? No, qué peligro la televisión. Claro, sí, bueno, por eso. Y el telefonino. Palabras sin importancia. Escúchame al pasar, como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho, entre las cosas de la vida humana. Escúchame también como si oyera esa canción que se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quiera, y que más triste cuanto más se olvida, y piensa que mi voz es tu voz misma, y que murmura lo que ya te dije, y que mi vida se encuentra con tu vida, y que estamos los dos un poco tristes. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, no me preguntes para qué he venido, piensa que soy tu amigo más lejano y que esta noche vuelvo del olvido. Escúchame pensando que estoy lejos, nada cerca mejor que la distancia. No te diré sentencia ni consejo, ni escucharás mentira ni alabanza. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Olvida las palabras que te cuente, mis palabras no tienen importancia, ni piensa que mi voz es tu voz misma, y que murmura lo que ya te dije, y que mi vida se encuentra con tu vida, y que estamos los dos un poco tristes. Es un tangazo y además sabes que muchos cantores jóvenes y muchas cantoras jóvenes lo interpretan, ¿no? Un montón. Sí, sí, sí. Hay aprovecho para que ya seguramente cambian un poquitito algunas partes de, que es una discusión que yo tengo. Por ejemplo, la segunda parte, la primera parte, escúchame al pasar, ta, 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 ta. La segunda, aquí estoy junto a ti, y dice, aquí estoy junto a ti, y no es así. Es más derechita. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, como por ejemplo, silencio en la noche, ya todo está en calma. No, silencio en la noche, ya todo está en calma. El acento tiene que ser musical, no el de la palabra. Por ahí hay alguien que en lugar de escuchar tu versión, que es la original, escuchó una versión cambiada. Sí, queda así. Yo, por ejemplo, con la famosísima canción de Las Simples Cosas, de Armando Tejada Gómez y César Isela, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Chabela Vargas la cantó con un cambio en la letra, claro, porque no supo la letra original, claro, qué sé yo, y después circula por España y por México la versión con la letra cambiada de Chabela, no la original que cantó Mercedes Sosa. Por ejemplo, entonces a lo mejor el que toma una versión que ya tiene una variación y no va al original. Claro, yo tengo, por ejemplo, ayer leí algo también sobre ese problema de un tipo que analizó unas letras también que las cambiaron y bueno, quedó así, porque que es la samba del Cuchi, ¿no? Claro. Vengo desde el olvido, y cambiaron las palabras. El himno nacional argentino, ya a su trono dignísimo, cantamos todos sin pensarlo dos veces, abrieron las Provincias Unidas del Sur. La letra original de Vicente López Implanes decía, ya a su trono dignísimo alzaron
a las provincias unidas del sur y los pueblos del mundo responden al gran pueblo argentino salvo. El copista, en 1813, cuando fue declarada canción patria, no entendió la letra, metió la pata, escribió mal y el autor se murió diciendo, no es a su trono abrieron, es alzaron, pero ya quedó. A veces ya queda. Hay una vez escuché a Adolfo Ábalos que decía, yo no sé por qué cambian la armonía, la letra, ¿se creen que nosotros no pensamos cuando lo hicimos? Claro. Entonces eso, y el autor cuando hay que respetar al autor, y después, bueno, por ejemplo, después hay una posibilidad, pero Salgán, por ejemplo, habla en su libro de eso, pero hay que para poder modificar algo de otro tipo tenés que pensarlo dos veces. Bueno, él, por ejemplo, hizo el contracanto del tema Recuerdo de Pugliese, que es de Salgán, que es extraordinario, está bien. Al final ese contracanto con las cuerdas es de Salgán, Pugliese no lo hace. ¿De acuerdo? O sea que sí podés, pero tenés que pensarlo. Ahora, si yo soy Pugliese y Salgán me hace un arreglo a un tema mío, le digo, maestro, gracias. No, para Pugliese se lo agradeció, es hermoso, exactamente. No hay problema. O si Troilo al grabarlo. No, Pugliese estaba totalmente de acuerdo. Porque hizo una introducción. Alejandro Covelo, que es autor de un libro y coautor de una película basada en Piloto de Casa, trajo a la radio este otro libro que vale la pena subrayar porque es una nueva edición, acaba de aparecer, es una idea, básicamente, reunir distintos relatos, una ilustración de Daniel Santoro sobre aquel mismo hecho, es uno de los libros del año, sin lugar a dudas, con un prólogo y una antología formada por Julián López, ¿no? ¿Te lo compraste el libro? Sí, está nuevito, así que todavía no me llegó. Tengo acá, por ejemplo, la nota que apareció, Tomás, gracias. En Tiempo Argentino, el bombardeo, un libro que invita a mirar de nuevo lo que hubiéramos preferido no ver nunca, es el título de la nota. La mayoría de los pilotos que intervinieron en ese hecho no están en este mundo, no debe quedar uno, ¿no? No, creo que ya no. No. Yo entrevisté a algunos y entrevisté que está citado en este libro, ¿no? A un piloto golpista, ¿no? El que hizo la última pasada. La última pasada comenzó en Plaza Miserere con un Gloster Meteor, 4 cañones de 20 milímetros. Perdón, ¿el avión venía desde Montevideo? No, desde Morón. Desde la base aérea de Morón. Claro, y la última pasada comienza la línea, la corrida de tiro, como se dice. ¿El avión tiene un operador de ametralladora? No. El propio piloto. El propio piloto, y tiene 4 cañones que en el mismo bastón de mando tiene... Lo puede operar. Lo puede operar. Y entró por Avenida de Mayo, él lideraba una escuadrilla de 2 aviones, los 4 cañones tirando en Avenida de Mayo. Bien. Hace una pasada por acá, por el departamento de policía, porque la policía era leal también a Perón. Ahí mueren 3 personas. ¿Va disparando todo ese tiempo? Sí, mueren 3 personas y continúa hasta la Casa de Gobierno y se queda sin munición. Cuando se queda sin munición, arroja los tanques de combustible suplementarios, 800 litros de querosén, para que arda, abajo. ¿Y eso produjo el incendio? Seguramente, una explosión, incendio. Y la pregunta es incontestable, ¿no? Porque cuando una bomba uno dispara y se va, ¿no? Pero acá vos ves, tan, porque ¿dónde pega? Pega en el adoquín, pega en el semáforo, en el botón de la esquina, en el bachín, ¿no? Pega... El goce sádico con el dolor ajeno, con la muerte, y se vanagloriaba de esa corrida. ¿Así cara a cara con vos? No, conmigo no quiso hablar. Era su hecho glorioso de combate, digamos. Sí, a mí me pasó en el 63 está Azules y Colorados. Claro. Y ahí también la aviación naval bombardea Magdalena, un cuartel, ¿no? Porque así como el PJ dirime las internas, bueno, ahí estaba el partido militar que dirimía las internas, pero con los soldados y con las municiones del Estado. Tengamos en cuenta que un piloto de caza, un piloto de guerra, se prepara toda la vida
sueña primero, tiene la vocación, ve películas, cursa, progresa, aprende a volar un avión, se prepara toda la vida para una vez en su vida tener una acción de guerra, una acción de combate. No es como un cantor que toca la guitarra y toca todos los días. Claro. Él va a poder disparar la munición que tenga sobre un avión que paga el Estado una vez en la vida. Y la munición que disparó se acabó. En este caso, su goce en el disparo hace que se le acaben los proyectiles cuando llega a la Casa Rosada, así se ha engolosinado. ¿Qué más puedo tirar? Y ha disparado todo lo que y tiran los tanques de combustible. Sí. Digamos, los monstruos que engendran, ¿no? Sí. Una sociedad. Esos tipos que se preparan toda la vida para un hecho y cuando llevan adelante el hecho lo que hacen es asesinar compatriotas y están orgullosos de ello, ¿no? Sí, Digo, para quien después se pregunte de dónde sale el odio de los que hoy gobiernan, de los que hoy manipulan a los jueces, de los que van a disfrutar con Cristina Fernández de Kirchner presa a partir de este miércoles, si las cosas evolucionan como pensamos, ojalá en domiciliaria y en su casa. Bueno, son resultados de un país que tiene estos elementos, tiene las madres de Plaza de Mayo, pero Videla y Macera, ¿no? Sí. Tiene las personas que dan la vida por una causa y las que matan personas sin causa, y a veces con uniformes del Estado. Alejandro, gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Estamos terminándolo al programa, vamos a terminar con el Tata cantando. Gracias a Hernán Greco, que nos ayudó a armar esta producción. Gracias a Alejandro Jueguen, que está aquí en los estudios de la radio. Qué suerte tener a tu lado un amigo que trabaja con vos así. Sí, como la verdad que yo hoy estaba hablando de se hace el camino al andar, no se hacen amistades andando. Pero qué bueno, ¿no? Eso, somos amigos, sí. Tener compañeros que nos ayudan en el momento tiene que todos ver necesitamos. Con el cuarteto, no solamente con el cuarteto, con el arte del sonido. Y por eso subrayo, porque son también nuestros compañeros de ruta. Tenemos la última tanda y cerramos el programa con el Tata cantando. Qué mejor, amigas. Somos Radio AM530. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La utopía es una isla lejana.
No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:56, estamos terminando el programa. No queríamos olvidar la partida de este mundo, dolorosa y al mismo tiempo lógica, a su edad, de Ramón Navarro, gran autor riojano de la historia del folclore en la Argentina. Esta es su versión de su Chayita del Vidalero, con Luis Salinas y Ligia Piro. Le debemos un homenaje más grande que haremos, pero hoy fue un programa especial. Bueno, mi pésame a la familia, la hermana de él estuvo casada con mi hermano Alberto, Delia. Así que es parte de tu vida. De mi familia, sí. Un gran músico, gran cantor. Lo escuchamos, le debemos un montón de cosas. Y un hombre extraordinario. Saludo a su familia, a los amigos que nos escuchan en La Rioja, que son muchos, pero no queremos terminar el programa sin que cantes vos una en vivo, Tata. ¿Te parece? Me parece, sí, si vos querés. Bueno. Perdón por haberte dado la noticia. Voy con el llamamiento. Un sueño ajeno de mi compañero que hizo Calle Indio también. Rafa. El Rafa. En Capitán Miranda, cuando anochece, un sol anaranjado rompe el cristal de una tierra encarnada que resplandece frente al reloj de barro del Paraná. Con la mirada quieta ya sin parar, plácida estatizando su soledad, y se eleva la vida mientras la vida rompe con la armonía pidiendo más. Hizo de una gotita un sueño ajeno, hizo creerle a un niño que puede más. Y como cuando un pájaro besa el cielo, ella acaricia el vuelo de su chajá, mete el reviro al fuego de arena fiada, el eco de la noche finge ser pan, y aunque brille ese campo siempre sin luna, ella cambia el silencio en oscuridad. Ella cambia el silencio en oscuridad. Oscuridad. Qué lindo, ¿no? Era un paraguayo que la abuela lo escribió, Flácida. La música es tuya. La música es mía, sí. Nunca digo, pero es bueno saberlo. Sí. Tsata, gracias por habernos ayudado a transitar así este 16 de junio. Juntémonos, sobre todo el miércoles. El pueblo tiene que estar. Como siempre. El miércoles en torno a Cristina. Sí. Juntarse. Para hacer música, para trabajar, para crear, para producir. Juntos. Vos has sido un ejemplo al respecto, ¿no? Sí, siempre tuve cuarteto, orquesta, boliche, talleres, siempre. Poetas, junté a tantos, sí. Amigos, como ustedes, como vos, me gusta cómo hacer las cosas, como cuando presentás al cuarteto. Está bien, hay mucha gente que lo presenta bien, pero vos lo haces de una manera muy certera. Qué bueno es verte sonreír, además, en medio de todo. Sí. Nunca hay que perder la alegría. Alejandro Covelo, gracias por haber venido, ¿no? Muchas gracias. Nos quieren así, nos quieren entristecidos, nos quieren desunidos. No, nada. Hay una cosa que decir a los compañeros de los diarios, qué sé yo, que no, si no le hicieron a Pirandello, cuando dice parlate male, parlate bene, parlate di me, que no hablen más de él. Que no hablen más del sujeto, claro. Ni bien ni mal. No, fuera. No hablen más del sujeto. Parlate male, parlate bene, parlate di me. Si hablan mal o si hablan bien, igual están hablando de mí. Está hablando del monigote de la Casa Rosada. No le demos más bola. No, por eso. Aunque a veces como ignorar lo que pasa. Nosotros terminamos, ya viene Pablo Caruso y gran equipo con que vuelvan las ideas. Nos dimos el lujo del Tata Cedrón en vivo aquí en la radio esta tarde.